para que duermas en paz. Mamás, bienvenidas nuevamente a su programa Ser Mamás, recordándoles como siempre que este programa es hecho con todo el corazón para ustedes, que sabemos que esta información es muy valiosa para toda esta labor de ser mamá. Está con nosotros nuevamente Mabel, esta invitada ya la habíamos tenido en nuestro programa, pero fue tan enriquecedora su información, ese conocimiento que nos brindó, que la tenemos nuevamente acá. Mabel, bienvenida de nuevo a Ser Mamás. Gracias, Kate, por volverme a invitar y bueno, estoy disponible para lo que requieran. Bueno, Mabel, la vez pasada le contamos a nuestros televidentes qué era la fonoaudiología, que de pronto muchas personas no la conocen, hablamos de todo lo que se deriva en lenguaje en los niños regulares, pero también sabemos que la fonoaudiología es una rama como especial para todos estos niños con discapacidades, con necesidades especiales, y hoy pues quisiera que habláramos como de eso, la terapia de fonoaudiología, la terapia de lenguaje que se deriva, por ejemplo, con niños con discapacidades como el síndrome de Down, como parálisis cerebral o alguna otra enfermedad o malformación genética que se presentan en estos niños que tienen ciertas condiciones y que por eso de pronto puede ser un poquito más lento su proceso en el desarrollo del habla. Entonces, bueno, Mabel, muchas gracias, como ya le decía, y entonces contémosle un poquitico a nuestros televidentes por qué es más lento el proceso del habla en todos estos niños con necesidades diferentes. Bueno, mira, Caterine, pues eso es algo complejo pues como de explicar, pero trataré de ser como concreta. Es de acuerdo a los antecedentes pues de la condición con que nace cada niño, ¿cierto? Ya sabemos que si cuando hay una condición de discapacidad, hay una condición genética, un antecedente que ocurrió durante el embarazo de la mamá, sea una desnutrición, un aumento de la presión en la madre, una dificultad en el momento del parto que hacen que se generen pues como ciertas características y que se genera una hipoxia a veces, generalmente por eso ocurren grandes dificultades, una hipoxia o una falta de oxígeno en el cerebro que hace que el niño o la niña nazca con algún tipo pues como de dificultad. Entonces, lo primero es ser muy atento a esas primeras etapas de desarrollo, ¿sí? A esos primeros meses. El desarrollo del lenguaje y el desarrollo motriz están muy ligados, van unidos. Generalmente los niños con discapacidad o con necesidades educativas van a tener un retardo en el desarrollo motriz, claro, que va a redundar en el desarrollo de su lenguaje. Entonces, las fonoaudiólogas debemos de alguna manera intervenir o apoyarnos en el trabajo que se realice con un fisioterapeuta, un médico fisiatra que acompañen ese proceso de desarrollo motor, porque de ese trabajo que se haga a nivel motriz va a depender también el desarrollo del lenguaje que tenga el niño. Hay variaciones, o sea, es diferente las características de desarrollo del lenguaje de un niño con síndrome de Down, a un niño con parálisis cerebral, a un niño con autismo. Entonces, para eso se requiere hacer un diagnóstico diferencial muy claro para saber a qué se deben esas dificultades del niño y dónde debemos apuntar. Lo más importante es empezar un proceso de estimulación desde muy temprana edad en casa. No es simplemente con el terapeuta, no. Los primeros meses y el primer añito de vida es importante que sea mamá, papá y el núcleo familiar quienes se encarguen de hacer ese proceso como de acompañamiento, lógicamente con la asesoría pues como de un profesional idóneo. Bueno, Mabel, cuando ya hay un diagnóstico, por ejemplo, un diagnóstico de autismo, a las personas con autismo se les dificulta un poquitico socializar, comunicarse, expresarse. ¿Qué podemos hacer con estos niños en la terapia del lenguaje? Ok, bueno, el trabajo con las personas con autismo debe ser realizado por un grupo interdisciplinario, ¿sí? No puede ser trabajado en forma aislada por un fonoaudiólogo simplemente, sino que debemos apoyarnos en los otros profesionales. Lo más importante es identificar en la primera edad de desarrollo del niño cómo es la forma de comunicación que está empleando el niño. No todo en la comunicación es verbal, lenguaje, ¿sí? Es hablar.
los seres humanos nos comunicamos de muchas maneras, con los gestos, con las miradas, con De manera movimientos. corporal. Entonces, es identificar si el niño aún no ha empezado a comunicarse. Los niños con autismo evaden mucho el contacto visual. Entonces, debemos empezar como a desarrollar ese tipo de estrategias primeros, que el niño acepte el contacto visual, que nosotros busquemos su mirada, que vamos haciendo acercamientos poco a poco, porque algunos no aceptan el contacto caricias corporal, físicas. ser tocados por personas extrañas. Es importante con los niños anticiparles las situaciones, porque si es en la primera etapa de desarrollo de un niño con autismo, lo más importante es que los niños empiecen como a identificar qué es lo que está sucediendo en el medio, porque ellos tienen como en parte una desintegración sensorial, es decir, ellos no logran integrar todos los estímulos que les están llegando, sean visuales, auditivos, táctiles. Entonces son niños que ante algunos sonidos se llevan las manos a los oídos, gritan, tienen unas alteraciones comportamentales muy grandes. Entonces lo más importante desde que el niño esté pequeño es explicarles lo que está sucediendo, ¿sí? Pero mira, pasa un trayecto largo a veces entre el identificar que el niño presente las conductas y el que la familia identifique que es un niño con autismo, ¿sí? Entonces, para ello se requiere de un diagnóstico primario. Las primeras características es que, por ejemplo, un bebé con esta condición va generalmente en los primeros meses de su desarrollo a ser un bebé muy silencioso. El llanto no es tan claro, no lloran tanto. Muy en los primeros 3 meses de vida los niños empiezan a desarrollar la sonrisa social, no se sonríen, no buscan el contacto visual con la madre principalmente, que es con quien están pues como esos primeros. Entonces desde ahí ya se empiezan a notar como ciertas características, y de ahí en adelante lo que más se presenta es que los niños tienen muchas alteraciones emocionales. Entonces son niños que hacen frecuentemente muchos berrinches, porque no logran, como te digo, integrar la información que hay en el medio, pero para ello se requiere de una evaluación diagnóstica muy clara por profesionales idóneos. No todo el mundo está capacitado para evaluar personas con autismo. Entonces hay que buscar como a las instituciones y los lugares adecuados para que nos hagan el diagnóstico, y de ahí en adelante acompañar ese desarrollo. En terapia con niños con autismo, a mí me ha ido muy bien el hecho de que el niño se acostumbre a estar con el terapeuta y con la madre, y que busquemos que el niño permita de alguna manera entrar en ese mundo en que, entre comillas, está él, para que juntos salgamos. Entonces, ¿qué hacemos? Empezar a imitar ciertas acciones que ellos hacen, ciertos movimientos, para que el niño como que se sienta tranquilo, en confianza, y de ahí se van desarrollando cosas. Es un proceso muy largo. Dentro del autismo hay niveles, ¿sí? Entonces, hay desde un autismo de alto nivel de funcionamiento hasta personas con autismo que tienen asociados otro tipo de problemas, retardo mental, presentan cuadros de epilepsia a veces, y que van generando, obviamente, en el desarrollo de todas sus dimensiones, un retardo. Bueno, Mabel, yo creo que entonces de acompañamiento. Sí, es un tema muy complejo que daría como para otro programa, sí, porque es algo muy... Ya ya hablamos de este diagnóstico de autismo. ¿Qué pasa también, por ejemplo, con estos niños con parálisis cerebral? Que de pronto por su parálisis, pues con su condición de dificultad para mover ciertas partes del cuerpo, o su cuerpo en general, se les dificulta comunicarse. ¿Cómo podemos hacer terapia de lenguaje con estos niños desde la casa? Muy bien. De la misma forma que con el autismo, es un trabajo interdisciplinario. Entonces la mayor dificultad que tienen las personas con parálisis cerebral es el desarrollo motriz, ¿cierto? Entonces, identificar bien qué características tiene ese desarrollo motriz. Hay niños con parálisis que tienden a ser muy blanditos, como un masmelito, son hipotónicos, no tienen buen control de eso, no tienen fuerza en sus músculos, no hay un buen control de su cabeza, les cuesta sentarse, mientras que hay otros niños que tienden a ser rígidos, o en caso tal, hay otros niños que tienen estas dos condiciones combinadas. Entonces hablamos de parálisis cerebral, niños espásticos, niños atetóxicos,
o niños atáxicos, que son niños que son como borrachitos. La parálisis cerebral es una condición con la que se nace, ¿sí? Y generalmente es durante el parto que se producen a veces ciertas lesiones porque no hubo suficiente oxígeno en el cerebro. Con las personas con parálisis cerebral, el trabajo de fonoaudiología va encaminado también mucho a hacer un entrenamiento de la musculatura orofacial. Hay que hacer un entrenamiento para que el niño aprenda a masticar, aprenda a succionar, aprenda a deglutir o tragar, porque son niños generalmente que babean mucho, no controlan la saliva. Entonces, el proceso tiene que ver mucho con esa parte de trabajo de masajes orofaciales, de manejo de posturas adecuadas para el niño, para la alimentación, para que controle mejor su cabeza y para que empiece a desarrollar el habla como cualquier otro niño. Hay ciertas personas con parálisis cerebral que desarrollan un buen proceso de habla, hay otras que no. Entonces, eso va a depender como del grado de la parálisis cerebral que presenta el niño, y es un acompañamiento que deben hacerse un equipo interdisciplinario durante muchos años de vida del niño. Pero yo creo que la clave en todas las personas con esas condiciones especiales, la clave es la estimulación temprana. Y en el habla yo creo que es lo mismo, estimulación temprana desde el lenguaje. Mabel, en esas personas con parálisis cerebral que tienen de pronto, pues no tienen la facilidad de expresar el lenguaje corporal, ¿cuáles son esas señales de que una persona con parálisis cerebral se está comunicando, se quiere expresar de alguna manera? Ok, Caterina, y eso es muy importante porque, como les digo, estamos muy acostumbrados a que si el niño pensamos que no se comunica. Entonces, es observar mucho su mirada, el movimiento de su cuerpo, el movimiento de las manos, si es capaz de señalar, si es capaz de hacer movimientos precisos o no. Y hay ciertos niños que, por su condición motriz y parte cognitiva como tal, no van a llegar a acceder a un código verbal. Entonces, para eso existen los sistemas alternativos de comunicación. Se les llama sistemas aumentativos o alternativos de comunicación. ¿Qué quiere decir? Que si el niño habla, pero habla muy enredado y va a ser muy ininteligible para todas las personas, entonces buscamos otro método que apoye esa habla que el niño está utilizando. Pero si el niño no habla, entonces buscamos un método de comunicación alternativo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, cambiamos el método de hablar por otra forma de comunicación. Y para eso con objetos o de qué forma. Objetos, existen unos sistemas pictográficos de comunicación que son a nivel mundial, se utilizan tanto para las personas con parálisis cerebral como con autismo, generalmente, y se empiezan a comunicar a través de imágenes. Ahora la tecnología ha ayudado cantidades para estos procesos de comunicación de niños no verbales, entonces existen muchas aplicaciones que en la parte del proceso terapéutico empezamos a trabajar con los padres de familia para que empiecen a utilizarlas en casa. Lo importante es que sepan, o sea, que todo ser humano se comunica. Todos, así Todos es. nacimos para comunicarnos, de la manera que sea, pero nos comunicamos. No tenemos que pensar siempre que la única forma de comunicación es el habla. Es el habla. Mabel, de pronto para esas personas que no tienen acceso a un terapeuta, a un fonoaudiólogo, porque este programa nos ven en la plataforma Red Oriente, en Santo Domingo, en municipios del Oriente Lejano, ¿qué claves, cómo podemos buscar en internet estas figuras pictográficas que usted nos decía para que ellos vayan trabajándoles desde casa, o qué clave les puede dar? Ok, mira, hay una página en internet que es la que tiene como mayor riqueza de este sistema de comunicación, que se llama ARASAC, ARAASAC, ARASAC. Encuentran todo este material. Encuentran cantidad de material de visuales, o simplemente buscando en Google escriben pictogramas o comunicación visual, y de ahí en adelante eso arroja una cantidad de páginas a las que pueden ingresar y pueden empezar a trabajar. Pero de igual manera, o sea, yo sé que es difícil a algunas personas acceder como a este tipo de servicios. Desde que ya tengan un diagnóstico claro, mantener un proceso de apoyo, de revisiones periódicas con su EPS, por el CISBEN o ALGA, para que se monten
planes de intervención caseros, es decir, que se les den planes a las familias que viven en zonas muy lejanas para que trabajen en casa durante un mes, se les dan las actividades y regresan donde el terapeuta... Como a cumplir ciertas metas. Eso es, se les brindan unos objetivos, unas metas a corto plazo para que ellos vayan trabajando y se les vaya haciendo el acompañamiento. Es decir, ahora, a pesar de que estemos muy lejanos, hay muchas alternativas Claro que se pueden brindar para que los niños que no tienen posibilidades de mantener un proceso terapéutico continuo logren ser estimulados en casa por sus padres. Bueno, Mabel, muchas gracias por estos consejos. Vamos a un corte a comerciales. Ya regresamos entonces aquí en nuestro programa Ser Mamás. A dormir, a dormir, a dormir y mi bebito, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz. A dormir, mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. A dormir mi bebito, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz. A dormir mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. Mamás, regresamos de nuestro corte a comerciales, como ya lo habíamos hablado. Hoy estamos hablando de la terapia del lenguaje con niños con necesidades especiales, puede ser autismo, síndrome de Down o parálisis cerebral. Entonces ya habíamos hablado de autismo y parálisis cerebral. Mabel, esta vez le toca el turno al síndrome de Down. Sabemos que las personas con síndrome de Down tienen ciertas características y ciertas dificultades en su desarrollo, como cualquier otro síndrome, como cualquier otra malformación genética. Una de ellas es la hipotonía. Entonces, por eso se les dificulta el proceso del habla. ¿Qué es la hipotonía para las personas que no saben? Es que los músculos no tienen la fuerza suficiente. Entonces, Mabel, ¿cómo sería, cómo trabajaríamos el proceso del habla con una persona con síndrome de Down? Bueno, si el predominio en el niño con síndrome de Down es la hipotonía, debemos apoyarnos mucho en el trabajo de masajes. En la parte de terapia de lenguaje, realizamos terapia en los músculos orofaciales, entonces masajes siempre ascendente, porque si hacemos masajes hacia abajo relajamos más el músculo, entonces debe ser en forma ascendente. Identificar qué es lo que está teniendo mayor debilidad, si son los labios, si es el manejo de la nariz, los músculos de las mejillas, el cuello. Hay muchos niños con síndrome de Down que tienden a tirar la cabeza hacia atrás, y es porque los músculos en esta parte de atrás cervical no tienen la suficiente fuerza. Entonces, desde la parte de fonoaudiología, nuestra terapia digamos que muscular comienza desde el cuello hacia la cabeza, ¿sí? De ahí en adelante la otra parte de la hipotonía es manejada en apoyo con un fisioterapeuta. Pero no siempre va a ir ligado la parte de hipotonía al problema de habla. El lenguaje como tal va a ser determinado es por la condición neurológica o cognitiva con la que nace el niño, ¿cierto?
Entonces, de ahí que algunos niños tienen mayores habilidades para el lenguaje comprensivo, es decir, para comprender y captar las cosas del mundo, seguir instrucciones, aprender, identificar las cosas. Hay otros niños que el proceso de comprensión se les dificulta más. O por el contrario, como generalmente sucede en la mayoría de los casos, tienen muy buena comprensión, pero la parte del lenguaje expresivo está alterado. Eso es bueno tenerlo claro, porque es diferente hablar de lenguaje comprensivo, lenguaje expresivo y del habla. En los niños con síndrome de Down se ve una alteración en ese proceso. A los niños con síndrome de Down se les da un acompañamiento. Fíjense que yo siempre que hablo de acompañamiento en personas con discapacidad, utilizo esa palabra, acompañamiento. Porque primero, tenemos que respetar su condición como ser humano, con la condición como nació. Aceptarla y apoyarlo para acompañarlo en ese proceso. Entonces, ¿qué hacemos? Actividades de estimulación desde muy temprana edad para que ese lenguaje expresivo, es decir, la forma en que el niño sea capaz de empezar a decir sonidos, sílabas, palabras, elaborar frases, hasta luego manejar una conversación. La mayoría de los niños con síndrome de Down logran eso en sus etapas de desarrollo. Es importante entender también que tienen un proceso de desarrollo acorde a sus características, ¿cierto? Entonces no tenemos por qué estar acosando ni comparando, ¿sí? Acompañamos ese proceso de desarrollo a su ritmo, a su nivel, a su propio ritmo. ¿Por qué? Porque muchos, aparte de la condición genética del síndrome de Down, vienen con otras condiciones médicas derivadas, cardiopatías, problemas pulmonares, ¿cierto? Que hacen que su proceso de desarrollo de pronto sea un poco más lento. Claro. Entonces, acompañamos ese proceso y vamos dándole las pautas de acuerdo a la etapa de desarrollo en que está. Digamos, un niño sin una condición de síndrome de Down aprende a decir mamá, papá a los 12 meses. Probablemente un niño con síndrome de Down se pueda tomar un poco más tiempo, 18 meses, 2 años, ¿cierto? Es muy variable. Normalmente el lenguaje comprensivo avanza más rápido, el lenguaje expresivo es un poco más lento y algunos ya en su etapa ya como de adolescencia o algo persisten con dificultades de habla, no pronuncian bien algunas letras, el habla a veces tiende a ser gutural o se siente como de atrás y tienden a desarrollar muy fácilmente tartamudez. Pero, como les digo, el trabajo de fonoaudiología con un niño con síndrome de Down, para que sea efectivo y logremos como las cosas, debe empezar a temprana edad. Esa es la garantía para que los niños vayan superando cada una de las etapas de desarrollo como cualquier ser humano y ese lenguaje vaya configurándose bien de tal manera que nos redunde en ese proceso de aprendizaje que el niño va a tener, que pueda aprender a leer y a escribir como cualquier otro niño, de acuerdo a sus características y a sus posibilidades. Mabel, ¿cómo iniciar esa terapia de lenguaje con un niño? ¿A partir de qué edad? ¿Qué puedo hacer? ¿Con qué palabras? ¿Con gestos? ¿Cómo iniciar esa terapia de lenguaje con un niño con síndrome de Down? Mira, Caterine, los primeros, o sea, desde que se hace un diagnóstico y con el síndrome de Down se tiene la ventaja que es de los diagnósticos más prematuros que se hacen, o sea, un niño nace y ya inmediatamente el médico sabe el diagnóstico, entonces son niños con los que se puede empezar a trabajar desde muy rápido. Desde un primer momento requieren de la asesoría, no quiere decir que requieran terapias continuas, pero van a ser papás que en esa primera etapa, en esos primeros 2 mesecitos, 3 meses, un fonoaudiólogo puede darles planes caseros, asesorarlos que pueden empezar a realizar en casa. Para que un niño ingrese a terapia de lenguaje como tal, debe desarrollar ciertos repertorios, que es la permanencia, o sea, que sea capaz de permanecer en una actividad, que preste atención y que vaya como desarrollando las habilidades para imitar. Eso más o menos cuando se puede empezar a dar, desde los 12 meses ya arrancan con ese proceso, se puede empezar ya a hacer como un proceso de estimulación del lenguaje más directo con el niño. Pero que ya estén listos para terapias continuas cada 8 días, 2 veces por semana, 3 veces por semana. Debe iniciarse entonces la terapia de lenguaje aproximadamente directa a los 3 años de edad, ¿sí? Que sean con terapias continuas de cada 8 días para que se vaya viendo como un proceso. Pero como les digo,
depende de la asesoría que se le realice y del trabajo que se haga en casa con el niño. Las fonoaudiólogas nos convertimos en acompañantes del proceso de muchos niños con discapacidad y sobre todo con síndrome de Down durante una etapa muy, muy larga de su vida. Yo he tenido la fortuna de acompañar el proceso de desarrollo de algunos niños desde los 18 meses hasta los 15 años que voy a bailar el vals. Entonces bueno, es algo muy para bonito. estas mamás que de pronto están intranquilas porque su niño no balbucea, porque su niño todavía no hace ningún tipo de sonido, ¿cuál es, a partir de qué edad más o menos un niño con síndrome de Down empieza a hablar? Y me refiero a hablar con ya oraciones pues largas, que ya pues se sepa expresar, comunicar lo que quiere. O sea, te expliqué que que debemos tener muy en cuenta la condición médica Claro, del niño. claro, De eso va a depender mucho como ese proceso de Pero desarrollo. quisiera que esas mamás estén tranquilas y que sepan Ajá. que el proceso del habla del niño Es con lento. síndrome de Down es muy lento y que puede llegar tranquilamente 2, 3 años. Sí, mira, más o menos, o sea, en una etapa de entre los 12 y los 18 meses pueden iniciar con palabras aisladas, es decir, mamá, papá, o algunos a los 12 meses simplemente silabeo, mamá, mamá, papá, papá, ta, 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 ¿sí? Después de los 2 años generalmente pueden empezar a decir un mayor repertorio de palabras. Ajá, guatete. Hay que ser muy papá, cuidadosos mamá. porque son muy hábiles en acostumbrarse al señalar y a pedirlo todo señalando. Entonces buscamos que esa señal vaya acompañada siempre de un sonido, de una sílaba, alguna aproximación. Nosotros como adultos somos el modelo, entonces la invitación es a que nosotros debemos repetir y repetir para que vayan adquiriendo eso. Entonces, tipo 2 años y medio, 3 años pueden estar empezando a elaborar, juntar doble palabra frase, que son 2 palabras, mamá agua, mamá tete, mamá dame. A los 3 años pueden algunos, si tienen Algunas oraciones. habilidades, oraciones cortas, y más o menos entre los 4, 5 y 6 años es que empiezan a tener como un repertorio mayor de frases cortas. El proceso de desarrollo del lenguaje en personas que no tienen una condición particular se supone que va hasta los 7 años. El proceso de desarrollo de un niño con síndrome de Down puede ir hasta los 7 años, 10 años, ¿sí? Eso va a depender mucho de, como les digo, de las condiciones médicas, de la estimulación que se haya realizado desde temprana edad en casa, de antecedentes, o sea, particulares del niño, o sea, de su condición. Todos nacemos con ciertas claro. condiciones, que es lo que va a permitir que nosotros desarrollemos ciertas habilidades o no, pero la mayoría de los niños con síndrome de Down, para que las mamás no se angustien, desarrollan su lenguaje, ¿sí? Con ciertas alteraciones, pero lo hacen, lo logran con mucha paciencia y con mucho amor. Estos niños son capaces de lograr su lenguaje. Mabel, muchas gracias por habernos acompañado aquí en nuestro programa Ser Mamás. No, con todo gusto, Caterine. Yo sé que quedan muchas cosas en el Claro. tintero, Mabel, pero vamos entonces, como despejando. quedan tantas cosas en el tintero, para esas personas que de pronto están interesadas en hacer una terapia de lenguaje con Mabel, ¿dónde se pueden comunicar? Bueno, mi tiempo es un poquitico corto y complejo, pero con gusto les puedo hacer una asesoría telefónica o redirigir personal. pues a otras colegas, pero y en caso tal de que pueda atenderlos, pues con gusto. Mi celular es el 312-250-2496 o mi correo electrónico fonomug@gmail.com. Bueno, mamás, ya saben, esta es la forma de contactar a Mabel, por si de pronto les quedaron más dudas. Sabemos que estos son temas muy amplios, pero acá tratamos pues como de tratarlo lo más preciso. Mabel, de nuevo, muchas gracias por habernos acompañado. Con todo gusto, Caterina, y la invitación también es a que las mamás o otras personas que hayan acá empiecen a interesarse por el estudio de la fonoaudiología, porque en el Oriente son muy pocos los fonoaudiólogos que se encuentran, no sé por qué se dedican directamente a trabajar en el área urbana, en Medellín y esto, pero la invitación es a que descubran el mundo de la fonoaudiología, que es muy interesante, apasionante, que vale la pena. Bueno, ya lo saben, entonces este es el mensaje de Mabel. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado aquí en Ser Mamás, en este programa. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook Ser Mamás. También un abrazo muy grande para todos esos televidentes que nos ven a través de la plataforma Oriente TV. Nos vemos entonces en un próximo programa.